De entrada, yo sí te pregunto claramente, ¿crees tú que la calle, los ciudadanos, perciben el optimismo que ha transmitido hoy Sánchez? ¿Están tan contentos como Sánchez aparentemente ha demostrado y evidenciado en esa comparecencia? Hombre, yo no tengo estudios demoscópicos de cómo se han quejado de lo de hoy, pero sí te voy a dar un dato. A media tarde, en las grandes cadenas de radio y los grandes periódicos, le habían prestado una atención ínfima al discurso del presidente. Sí, el asunto de la tarde era el procesamiento de la cúpula de Interior por el caso Kitchen y el partido de baloncesto. Quiero decir que el presidente empieza ya a generar una mezcla de apatía y de aburrimiento también en la opinión pública. Y yo lo he visto hoy, más allá del contenido, evidentemente triunfalista, yo lo he visto apagado. Sí. Yo lo he visto con una cierta falta de convicción, con un aire de rutina, de inercia, consciente de que en los últimos meses solo ha hecho coleccionar fracasos. Y se ha tenido que apuntar un éxito que no es del todo suyo. Lo estaba diciendo Brunet antes y Jáuregui. Brunet ha sido mucho más generoso que el presidente con los sanitarios, con las autonomías, a las cuales le sigue negando. Por cierto, se va a reunir mañana con los presidentes autonómicos, pero le sigue negando las herramientas jurídicas para combatir la pandemia. Y se apunta una medalla de oro, que en Tokio no tenemos todavía ninguna, se la cuelga él del cuello, la medalla de oro, cuando lo único que ha hecho el gobierno ha sido poner los camiones. Sí. Bueno, y una estrategia de vacunación que como mínimo ha sido compartida y a veces con decisiones las que ha tomado el gobierno con decisiones bastante erráticas, como la de AstraZeneca, ¿no? que afectaba solo a una franja de población, pero que causó el desconcierto. No sé, yo he visto evidentemente este relato postizo, este relato triunfalista, que no se compadece con la realidad de un país que, aunque tenga, que coincido que las tiene, perspectivas de un cierto optimismo relativo, pero que ahora mismo está lleno de incertidumbres económicas, políticas también, políticas, que no habla apenas de política, sanitaria. ¿Le puedo decir una cosa, Ignacio? Sí, a ver, ahora aprovecha, venga. Ignacio, precisamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, no se ha hablado de política. Es que era una rueda de prensa después de un año absolutamente increíble, ha permitido 6 preguntas, una rueda de prensa brevísima en la que no nos ha explicado una crisis de gobierno que ha sido la mayor crisis de gobierno que ha hecho cualquier ejecutivo en años, en décadas. No nos lo ha explicado, nada, no sabemos nada, ni si echó a Iván Redondo, ni si Iván Redondo se fue, ni por qué Carmen Calvo, no sabemos nada. No nos ha explicado casi nada de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en Cataluña. Y estamos aquí, hemos caído en la trampa de discutir aquí los datos económicos, que pueden ser buenos o malos, porque los datos económicos ya sabes que nunca son objetivos, siempre se analizan de una manera o de otra, y en cambio no estamos denunciando los silencios del presidente, que han sido clamorosos. Es que no nos ha explicado nada de cómo está la situación política en este país, que es catastrófica, esa sí que es catastrófica. Efectivamente, Fernando, y además en víspera de una conferencia de presidentes, que suele ser una milonga que se ha convocado con un orden del día de 2 párrafos y que además el principal, digamos, el eje de la discusión territorial de España, que es el presidente de Cataluña, no va a estar. Pero sí ha habido una puntada política, de preguntas, que era la habitual lanzada a la oposición de repertorio. También la oposición de repertorio le pinta un panorama oscuro y tenebroso. Pero a mí sí una cosa me llama la atención. Entre los problemas de Estado, y sin mencionar eso que tú has dicho, Fernando, menciona el presidente el bloqueo del Poder Judicial. Claro, que es lo que... Eso no es una cosa que los ciudadanos vayan preguntándose por las calles. Esa es la inquietud de un gobierno que tiene problemas no con la justicia ni con los tribunales, sino con la ley. Y que es verdad que el tribunal, que el Poder Judicial está bloqueado porque el gobierno ha hecho una reforma para bloquearlo, a ver si fuerza un cambio de mayoría. A mí me ha llamado la atención, ha sido prácticamente la única puntada de política que ha habido en la rueda.
Sí, pero había otra cosa más. La puntada que tú decías a la oposición, es verdad, que en este caso al Partido Popular, que ha dicho que es una oposición destructiva. Pero lo dice por esto, por ese factor. Vamos a recordar lo que ha dicho, por cierto, Casado, lo que le ha respondido al hilo de lo de la medalla de oro, que es lo que más juego. Yo no estoy esperando las portadas de los diarios de mañana, pero creo que alguno va a titular por ahí, ¿eh? Lo de la medalla va a triunfar, ya lo veréis. Y habrá sus interpretaciones, su coña marinera, su ironía sobre esto de la medalla. En Tokio no, pero aquí ya Sánchez ha puesto una. Vamos a oír a Casado. Lo que dice Ignacio, en que se hablará mucho. Porque el gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad. Bueno, esto decía el señor Casado, a propósito de la respuesta que ha dado, lógicamente, a esa comparecencia de Sánchez. Comentabas. Que cuando nos pedías la primera valoración, precisamente yo el apunte que he hecho es que me ha llamado la atención cómo ambos han aludido al bloqueo de instituciones. Y yo creo que ese ha sido el apunte político más relevante, aunque es verdad que, claro, el tema de la medalla pues puede dar mucho juego, ¿no? Porque eso de ponerse medallas siempre es polémico. Pero sobre fíjate que la cuestión... Esta época desmedallada que estamos viviendo. Por eso yo se la he atribuido sobre todo a Europa y a los sanitarios. Pero bueno, yo creo que el tema del bloqueo institucional sí que tiene mucha relevancia en España, aunque no sea motivo de conversación en los bares, pero tiene que ver con el sistema y su solidez. Es decir, que exista ahora un Tribunal Constitucional que lleva 1 año y medio fuera de mandato, un Poder Judicial cuyo órgano máximo de gobierno lleva 2 y medio. El presidente del Supremo pronunciará el 6 de septiembre el que va a ser ya su 4º discurso de despedida, diciendo que se va y no se va, porque no le renuevan. Vamos, se despide más que el manisero. Bueno, que se va y nunca se va. Un tribunal de cuentas que tiene que decidir esta polémica un tanto surrealista sobre los avales, su validez o no validez, para, digamos, amnistiar económicamente a unos señores y que lleva ya semanas con ello y que no se sale del nudo, no se pasa del nudo al desenlace, y que es un tribunal también, el de cuentas, que está fuera de mandato. ¿Qué es lo que sería preciso para que eso se desbloqueara? Un acuerdo entre los dos grandes partidos. Podemos distribuir las tarjetas amarillas, pero no puede ser que nos generen esta crisis de sistema por no ser capaces de ponerse de acuerdo. Pero es imposible. ¿Vosotros creéis que se puede poner de acuerdo el Partido Popular con Sánchez o Sánchez con Casado, teniendo en cuenta lo que decía Ignacio Camacho? Y voy contigo, Ignacio. El problema de este gobierno no es con la justicia ni con los jueces, es con la ley. Y quiere jueces que interpreten la ley en función de lo que cree el gobierno que debe ser la ley para ellos, ¿o no? Y es imposible así ponerse de acuerdo. ¿Claro? Yo coincido en que sería conveniente, vamos a decirlo así, que hubiera diálogo. Pero 2 matices a lo que decía José María Brunet. Una, las instituciones no están bloqueadas, funcionan. Funcionan. Con menos competencias, Ignacio. Bueno, se le ha quitado competencias. El gobierno. Una se ha quitado el gobierno con una reforma. Bien, vale. Pero ese es el resultado de que no haya diálogo. Esa es la consecuencia. Claro, pero ya iba eso ahora. Y ahora quiero recordar una cosa. El señor Sánchez accedió al liderazgo del Partido Socialista con una frase tautológica que decía: no es no. Ahora la oposición le está aplicando el mismo no es no. A mí me pareció mal entonces, me parece mal ahora, pero probablemente es el presidente el último el que puede quejarse de ese bloqueo. Claro. El bloqueo a menos que la formación de gobierno. No, pero Ignacio, a eso déjame que te conteste ese argumento, porque mira, decir no es no respecto a un apoyo parlamentario está en su derecho cualquier partido. A usted le digo que no, porque no le quiero apoyar. Ahora bien, respecto de renovar instituciones, que la Constitución obliga a que cada 4 o 5 años, dependiendo de los casos, tengan que ser renovadas, eso no es opcional, eso es una obligación. Pero le ha hecho no una es lo oferta mismo que hoy. apoyar o no apoyar. Sí, pero,
No es lo mismo. Le ha hecho una oferta hoy, luego me... A ver. Es un quid pro quo. Yo doy, tú me... Claro. Hay acuerdo, no hay acuerdo. No hay renovación posible. Claro. Le ha hecho, a ver, Marta, ¿qué oferta ha hecho Casado? Le ha hecho una oferta hoy Casado, le ha dicho, aparte de 6 pactos de Estado, y es verdad que cada uno está en su papel, el gobierno triunfalista es lo que esperábamos, y el otro crítico, pero ha querido plantear una alternativa, y el tema del Poder Judicial, que es verdad, a mí es lo que más me ha llamado la atención, aparte lo de medalla de oro aparte, la rueda de prensa de Sánchez, le ha hecho la oferta de mañana mismo lo renovamos, vamos a dejar que sean los jueces los que elijan a 12 jueces, y que sean despolitizar la justicia, despolitizar. Mañana mismo hay acuerdo, en mes y medio reformamos la ley, y ahí está la prueba del 9, si lo quiere o no. El presidente del gobierno está clarito, está grabado, lo hemos escuchado todos los que hemos seguido a Casado, ahí la tiene, puede decir sí o no. Pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, con Ignacio, estoy de acuerdo que hay que renovar. Pero la deslegitimación a la que hemos asistido en los últimos tiempos de las instituciones, de los órganos judiciales, y jurisdiccionales, y te digo, Tribunal de Cuentas, porque por la fianza a los independentistas catalanes, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, porque no le avaló no las medidas, sino la fórmula que había utilizado para el estado de alarma. Conde Pumpido, que es un miembro del Tribunal Constitucional, tuvo hasta que rectificar por lo que dijo de sus compañeros del Tribunal Constitucional. Yo de verdad te digo, yo creo que es una deslegitimación. Ábalos lo decía, que Ábalos tenía su gracia, decía que eran como piedras en el camino, pero la deslegitimación a las que hemos asistido de las instituciones y al Supremo con el tema de los indultos. Luego te piden que renueves cuando tú estás deslegitimando, y además le ha dado Casado la fórmula. No, si la clave, insisto, la clave es lo que decía Ignacio Camacho. No es un problema con los jueces, sino con la ley. Quiere que los jueces interpreten la ley en función de lo que cree Sánchez que es la ley. Si no es el problema. Hay un problemilla aquí. Y si no te legitima. Hay un problemilla. España no tiene leyes que defiendan al Estado. Tiene unas leyes que son interpretadas de manera a veces absolutamente diametralmente opuesta por unos jueces y por otros. Esto es lo primero que hay. Yo lo que pido, mis fuerzas políticas, es que construyan una legislación, incluso reformando la Constitución, si hace falta, que construyan una legislación que refuerce al Estado. Y yo lo que esperaba hoy, lo que me hubiese gustado hoy, no lo que esperaba, lo que me hubiese gustado hoy, último día de un curso político, que ha sido un curso político muy especial, hubiese esperado unos mensajes mucho más constructivos por parte del gobierno y por parte también de la oposición. Porque la visión catastrofista tampoco me gusta. Y no culpo a unos a lo mismo que a otros. Yo me quedo mucho más con el tono de Casado que con el tono de Pedro Sánchez. Pero no me digas que hoy no ha sido un día decepcionante. Yo estoy desde el punto de vista del acuerdo, María, que vamos muy mal de tiempo. Desde el punto de vista del acuerdo del que hablaba Ignacio. De todo lo que ha dicho Ignacio, muy interesante su inicio, su exordio, que ha sido para decir que por la tarde estaba con los distintos medios y se hablaba muy poco de la rueda de prensa. Y ese también es el precio. De otras medallas. Y ese también es el precio de la selección de baloncesto. De una cosa que Fernando, que le gusta mucho agitar la mesa y lo hace muy bien, nos planteaba hoy. Y es las 6 preguntas. Las 6 preguntas. Una rueda de prensa de un presidente. Que lo he contado yo, pero no es por nada. A mí no me gusta poner. Me voy a poner una medalla. Me voy a poner una medalla. Que no me gusta. Marta, ¿sabes por qué se me ha quedado? Se me ha quedado mucho el porque luego él ha cogido. Porque él decía, hay que denunciarlo. Sí, no, pero le dije yo al principio, me voy a colgar una medallita. A provocador nos gana, Fernando. Entonces, es el precio que paga, yo creo. Es un elogio, el presidente. Es un elogio. Es un elogio de los tuyos. Es un elogio. ¿no? Digo que es un precio que paga el presidente. A ver, hacer una rueda de prensa que roce lo anodino. Eso lo tendrá que revisar, ciertamente, porque balance de curso es una falta de respeto. Considero, digamos, a la platea que tenía allí, que tenía seguramente más ansiedad de preguntar más cosas. Pero paga ese precio, que es que luego, no digo que pase desapercibido, pero no pasará como la noticia del día, que hoy creo que una de ellas estaba en la Audiencia Nacional hablando de leyes. Ahora lo comentaremos con la prensa. Sobre el tema de la operación. Y en Perú. Oye, una cosa rápidamente, Ignacio, porque ahora ya vamos contra reloj. Dame una opinión rápida, casi pues eso, abuela micrófono, que se decía antes, sobre la conferencia de presidente de mañana. Ya he dicho antes que era un paripé, me parece haber oído, ¿no? En fin, hay 2 temas en un orden del día que tiene 2 párrafos y que, por cierto, ha sido convocado fuera del plazo que establece el propio reglamento de la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes, además, no es un órgano, es un órgano meramente
iba a decir decorativo, bueno, no es decorativo, pero no es un órgano ejecutivo ni sus acuerdos tienen un valor jurídico. Pero hay dos temas, la pandemia y la financiación. En la pandemia el presidente se niega a aceptar que tiene que tomar algunas decisiones y se la deja a todas las comunidades sin dotar los instrumentos jurídicos. Y la financiación, pues hay un tironeo grande en el cual el principal eje del conflicto, que es Cataluña, su presidente no va a estar. En una demostración grande de voluntad colaborativa, esto del diálogo y tal, pues no va a la conferencia de presidente. Es decir, no espero gran cosa. Ahora la tradicional colección de monólogos y dudo que lleguen a ningún acuerdo.